Y hoy vamos a continuar, vamos a mirar desde el ciclo que estamos viendo, el ciclo según San Marcos, un texto que tiene que ver, como siempre, todo con nuestra vida y que hemos escuchado, yo creo que muchas veces. Si algo tiene la Escritura es que tiene muchos textos donde nos habla de la curación de leprosos, los 10 leprosos, los 2 leprosos, el leproso como aquí en este caso hay textos sinópticos donde se hablan uno que otro de eso, nos habla el libro Levítico, hay Antiguo Testamento, capítulo 14 y 15, nos habla todo acerca de estas normas de la lepra, que yo creo que ya somos expertos, ya hemos mirado muchas veces eso, pero qué bueno que lo miráramos hoy especialmente en esta óptica de que ya vamos a empezar esta época especial, ya vamos a empezar Cuaresma. Mejor dicho, como decimos siempre, se acabó el año y uno no se ha dado ni cuenta. Mejor dicho, la carrera de 40 días que vamos a arrancar, ya arrancó hace tiempo, cuando uno toma conciencia de su vida, 40 es toda una vida. Entonces, qué bueno que desde este evangelio de la sanación de un leproso, comencemos esa carrera de 40 días que termina en una meta maravillosa, en un destino feliz. ¿Cuál? Nacer de nuevo, resucitar de nuevo con Cristo en la fiesta de la Pascua, la vigilia pascual, nacer de nuevo, tener la oportunidad de una nueva vida. Entonces, desde ya es muy importante ir identificando nuestras lepras, como tantas veces lo hemos visto en otros textos, porque nada peor, me han escuchado muchas veces, pero lo repito, que uno ir donde el médico y visite uno y otro médico y el diagnóstico nada. Hombre, sinceramente no sabemos usted qué tiene. No sabemos, hay que mandar más exámenes, hay que investigar más. Y les comento que tenemos una amiga que no le hicieron y en este momento el diagnóstico no se sabe. No se sabe. Entonces es muy importante en este camino que iniciamos y a partir de este texto de la curación de un leproso que no dice ni el sitio, ni el nombre, ni el lugar, ni nada, porque usted ya me entiende, somos usted y yo, vamos identificando eso. ¿Para qué? Para que permitamos que el médico y la medicina nos vaya tratando. Eso sí, si yo quiero. Porque es muy lindo como le pregunta al Señor, el leproso, si quieres, y el Señor ¿qué dice? Y siempre responde así, si quiero. Nos quedaríamos pasmados si hubiera un texto donde dijera, Señor, ¿puedes ayudarme? No, no puedo, estoy ocupado. Señor, ¿puedes venir a mi hogar hoy que... No, qué pena, pero tengo la agenda copada. No, Él siempre quiere. El problema es si uno quiere. Miren, tuve la oportunidad de estar en estos días, hace como 2 semanitas, en una Eucaristía allá en la Basílica, en la del Parque Berrío. Y siempre he escuchado a ese sacerdote, pero nunca... Definitivamente la palabra a veces mejor dicho, cuando llegamos con los oídos bien atentos, puede ser ese día que el Señor específicamente está iluminando algún aspecto de nuestra vida. Entonces decía él en el Evangelio según San Marcos también, que es el de este año, y en un texto anterior donde decía que no sanó o no hizo más milagros en este sitio por la falta de fe. Y era allá donde era su región, donde sus conocidos. Y no hizo allí más milagros, mejor dicho. No sanó más gente, no transformó más corazones. Porque la gente no tenía fe. Y le agregaba él, porque no quería. Y hablaba él que en las confesiones se repetía mucho el, me acuso de esto y de lo otro. Y que él le pregunta a la gente, pero ¿querés salir de ahí? Porque es que si algo nos va a mostrar este texto es que de la situación que estemos viviendo, si queremos salir, es que verdaderamente lo queramos hacer. Dios es el que con su gracia, ojo, nos saca de donde sea. No importa el pecado, no importa dónde haya caído usted, no importa la situación, no importa lo que esté viviendo. Si uno quiere, pero quiere verdaderamente, y él ponía ejemplos, el drogadicto, el adúltero, él hablaba miles de cosas. Si usted verdaderamente quiere salir de un adulterio, pero desea, en una confesión hecha con un corazón contrito y humillado, como dice el salmista, el Señor lo desprecia y le da la gracia sacramental de salir de ahí. Pero lo que pasa es que uno casi nunca quiere. Uno mantiene, como decimos aquí en nuestro país, el arrocito en bajo. No, me confieso hoy, pero
Dejemos en remojo esa situación, que yo de más que vuelvo y caigo, de más que vuelvo y tal cosa. Pero cuando uno quiere y le pide verdaderamente al Señor, el Señor responde como en este texto, el leproso, ¿qué? Claro que quiero, siempre quiere porque a eso ha venido, a sanar los corazones destrozados y a vendar sus heridas. Como decía Juan Bautista, díganle a Juan Bautista, ¿eres tú el Mesías? Díganle a Juan Bautista que los ciegos ven, los cojos saltan y los leprosos son sanados. Este texto nos está diciendo, el Mesías ya está aquí. ¿Y qué es lo que proclama y anuncia? El año de gracia del Señor, liberación de los cautivos, sanación de todo tipo de realidad, bendiciones afectivas, espirituales, económicas, todo eso. Pero ojo, si uno quiere. Por eso es tan linda esta oración del leproso ante Jesús. Señor, si puedes. No, él no preguntó si puedes, si quieres. Si quieres es, miren qué lindo que así fuera nuestra oración. Si quieres es, yo sé que lo puedes hacer. Lo dejo en tus manos. Me abandono en tus manos. Tengo plena confianza en que lo puedes hacer. Y después el Señor va a decir, si quiero, puedo, queda limpio. Pero la oración de tremenda confianza, de tremenda humildad, de reconocimiento, de postración, porque dice puesto de rodillas, nos tiene que enseñar mucho, muchachos, a nuestra oración al Señor de ordenarle, de decirle, vea, haga, ¿qué pasa? Señor, si quieres, consígueme un empleo. Señor, si quieres, sana a mi esposo o mi esposa. Señor, si quieres, restaura mi relación de pareja. Y ojo, que la respuesta está adelante, es que sí quiero. Sí quiero, porque es que este es el Dios que extiende su brazo en Jesús y viene a nuestro encuentro para sanarnos, para limpiarnos. Mire que es muy lindo, es un leproso. No vamos a repetir todo lo del capítulo 14 y 15. Excluido, marginado, no podía tener relación con su familia, carente de afecto, de abrazos, en profunda soledad, muerto de miedo, lleno de temor, gritando, soy desplazado, soy impuro. Todas las marginaciones que usted quiera las tenía. Que qué bueno que vamos pensando en qué aspectos de mi vida estoy marginado, o sea, no soy tenido en cuenta. A veces por uno mismo, porque es que a veces el gran marginado por uno mismo es uno. Uno mismo se margina a uno mismo. ¿Por qué? Complejos, miedos, temores, miles de cosas. Entonces estamos ante una realidad tremenda. Y no es solo enfermedad. Miren que no dijo, ojo, segundo aspecto, no dijo, Señor, si quieres puedes sanarme de la lepra. No pidió sanación. Si quieres puedes limpiarme. Y aquí hay una gran enseñanza. Porque es que a veces pedimos casi siempre sanación física y no está malo. Hagamos cadena de oración. En estos días hacíamos por el hijo de una pareja de nuestra comunidad, Gustavo y Adriana, que estaba siendo operado de apendicitis. Claro que oramos al Señor por su sanación y ahí va recuperándose. Pero quiero que no se nos pase de vista lo profundo de esta oración de este hombre de si quieres puedes limpiarme. No está pidiendo sanación, está pidiendo una limpieza más interior, porque sabe que estando limpio puede volver a tener sus relaciones en normalidad con la comunidad, con la familia, en la sinagoga y con los demás. Y repito, pedimos sanación física, pero ¿cuánto oramos? Señor, limpia el hijo mayor que hay en mí. En la parábola del hijo pródigo, ¿cuál hijo mayor? ¿El que se cree muy santo? ¿El que se cree perfecto? Líbrame, Señor, límpiame del evangelio fácil, de mi propio evangelio, de mi autojustificación, de que ya no tengo hambre y sed, de creerme mejor que los otros, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi prepotencia. A veces es poca la oración que dedicamos a eso. Y esta oración, primero con una profunda humildad, postrado de rodillas, le dijo, ¿cuándo es que es más grande el hombre? Cuando está de rodillas ante Dios. Es reconocer nuestras limitaciones
para poder ser limpiados. Es reconocer que muchas de mis confesiones han sido lo mismo, porque nunca he querido verdaderamente salir de esa situación. Es reconocer que me apoyo más en mis propias fuerzas que en las fuerzas de Dios. Es reconocer que mi fe es tan poquita que creo que Dios es incapaz de solucionar mi situación. Es todo eso, muchachos, lo que este texto nos va a enseñar. Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo que hemos usado el sacramento de la confesión como una lavandería. Planchado y secado, salí listo, estoy listo. Si me pasa algo, me voy para el cielo. Ya estoy en gracia de Dios. Relativo, ¿no? Por fuera, perfectos. No se ve es que la lepra de afuera, no, la lepra interior es la peor. La lepra espiritual. La lepra de la explotación de los demás, la lepra de la injusticia, la lepra del odio, la lepra del rencor, la lepra de la falta de diálogo, la lepra de la incomunicación, la lepra de la soberbia, y esa no se ve. Y esa es la que el Señor, primero que todo, quiere limpiarnos, porque si nos limpia por dentro, vamos a escuchar lo que se escucha al final, después de que el Señor le dice si quiero, y al instante la lepra lo dejó, quedó limpio, quedó sanado. Porque es que para la sanación física, primero es la sanación interior. Primero es que el Señor nos limpie. Límpiame, Salmo 50, límpiame, Señor, y quedaré más blanco que la nieve. Rocíame con el hisopo, lávame, límpiame por dentro. Por dentro, que es donde está la lepra delicada. La lepra del pecado que va deformando. En el libro de Job llaman la lepra la primogénita de la muerte. Y en hebreo lepra es Sará, muerte. Y tantas situaciones de muerte en nuestra vida nos van causando lo que causa la lepra. No, y sabemos, hemos hablado, no vamos a repetir, todavía existe. Pero en la antigüedad, cuando se vivía esa lepra leonina o de otro tipo, iba deformando a la gente. Y nuestra lepra espiritual nos va deformando. Y nos va transformando el rostro. Y es el rostro que a veces ven en nosotros, nuestros seres queridos, nuestra misma familia, mi esposa, mis hijos. ¿Oíste qué pasa? Y esa amargura. Porque es que el camino que vamos a iniciar es para pasar de la amargura a la dulzura. De la esclavitud a la libertad, de la esclavitud a la tierra prometida. Pero caminar con una lepra y llegar a conquistar la tierra prometida, desfigurados por dentro, es imposible. Terminamos desfigurando el rostro tuyo y mío, que es imagen de Dios. Entonces por eso hay que identificar qué hay en este interior, qué hay en mi interior, qué lepras tengo, qué enfermedades tengo, porque el Señor quiere sanarlas. Pero yo no sé si usted y yo nos acomodamos ya a yo soy así, conmigo no se puede hablar, este es mi temperamento, que nos pasa tanto hablando por mí, esta es mi manera de ser, quiérame así o mire a ver, es que yo no soy capaz de esto, es que yo no lo otro. No hemos querido verdaderamente dar ese paso, porque es Él, la gracia de Él, Señor, el que nos va a permitir quedar limpios y sanos de esas realidades que estamos viviendo. Nosotros no somos capaces. Nadie es capaz de quitarse su propia lepra. Nadie es capaz. Decía un médico hablando, lo principal que tenemos que hacer no es ni curar ni sanar, sino consolar. Ni curar ni sanar, sino consolar. Y hoy la gente lo que necesita es eso, que nosotros seamos ese Jesús para llegar hasta sus llagas. Papa Francisco decía, nos hemos acostumbrado a un cristianismo distante de las llagas de Cristo. Nos hemos acostumbrado a un cristianismo distante de las llagas de Cristo. Un cristianismo facilito. Pero es que Chucho, hoy no hay leprosos. No, hoy sí que hay leprosos. El de SIDA, el homosexual, la lesbiana, el que tiene diferente orientación sexual, que piensa distinto.
los hermanos que no están en nuestras realidades, en mi familia, el drogadicto, la prostituta, lo que está lleno hoy es de leprosos. ¿Y qué hace el sistema? ¿Qué hacía este sistema igual que antes hoy? Marginar, y cuidado me unto. Leía la historia de la isla Molokai, creo. Una isla donde solo vivían leprosos, y un sacerdote, el padre Damián, decidió irse a vivir ahí. Y cuentan que llegó receloso, pero un día hablando en una prédica, sintió como repulsión y fue y abrazó a todos los leprosos. Al final de su vida murió de lepra, pero decía que nunca había sido tan feliz como cuando abrazaba a esos leprosos. ¿Nosotros qué? Las llagas, póngale nombre a las de los otros y a las suyas, nos producen repulsión. Porque es que este sistema, lo que está diciendo aquí el Señor, en unos textos va a decir, seguida vamos a leer, compadecido, pero en otros dice airado, con ira, iracundo. ¿Por qué? Porque es que el sistema religioso, aislando a la gente. Usted no puede tener contacto con Dios. Y si algo nos va a dejar lindo esto, mire, la lepra solo la podía curar Dios. La realidad que usted y yo estamos viviendo solo la puede limpiar y sanar Dios. Para que sepa de una vez. Claro que hay ayudas, psicólogos, psiquiatras, si es el caso, médicos especialistas. No iba a estar Juan José con la apendicitis y oremos que el Señor lo va a operar, no. Que quede eso claro. Pero esa realidad profunda que hay en el interior del corazón, por más psicólogo, por más, si usted y yo queremos y le decimos al Señor con confianza, Señor, límpianos, nos va a sanar. ¿Cuándo? Él sabe. Es que este no dijo, Señor, límpiame, pero ojalá rapidito porque tengo una reunión, porque tengo... No. Se abandonó, es una oración de completa confianza, es una fe ejemplar en el Señor y además es una fe de gran valentía. Se acercó al Señor. ¿Qué hacían con los leprosos que se acercaban a alguien? Taque, despachados, apedreados, muertos. No podían, aislados, repito, marginados, solo como tantas realidades suyas y mías. Pero tuvo el valor, la fe, la respuesta que damos al amor de Dios implica valor y esfuerzo, osadía, arriesgarse. Como lo vimos la otra vez en los 10 leprosos, no se quedó en la cueva lamiéndose las llagas y echándose sal Epsom o pañitos de agua tibia, ¿no? Este afrontó su realidad y dijo, tengo que hacer algo para poder salir de aquí. Se atrevió, venció las barreras, venció el ser impuro, no llegó gritando impuro, dejó a un lado la ley y se acogió al amor de Dios. Qué bonito. Aquí vemos como Jesús dice... Yo no he venido a abolir la ley, porque después lo mandó ante el sacerdote, que era el que daba el diagnóstico, pero he venido sino a darle cumplimiento. ¿Y cuál es la ley principal? La ley del amor, donde ninguno es excluido. No importa lo que haya hecho, no importa por lo que haya pasado. Este texto, antes de empezar esta cuaresma que vamos a empezar, es muy linda. Este texto nos ubica mucho en nuestra realidad en la misma escuela, porque este hombre se convirtió en el primer apóstol y evangelizador. Y supuestamente la lepra era castigo de Dios, pecador a más no poder. ¿Qué nos enseña? Que los que estamos en la escuela somos los pecadores, los que vamos a la iglesia somos los pecadores. Es que no vino a buscar santos. Es que el que predica no es santo, los de una comunidad no son santos, el director de una escuela bíblica no es el santo. Estamos en camino. Pero mire qué lindo como el Señor no tiene repulsa, porque es que a veces nuestra conciencia nos hace creer que lo que hicimos, al Señor le va a dar fastidio tocarnos. No, lo tocó. ¿Y saben qué traduce el verbo griego tocar aquí tan lindo? No es liso así en una, ve la llaguita de la lepra, o ve aquí. No, ¿sabe qué quieren decir? ¿Qué quiere decir este verbo lo tocó? Ya lo vamos a leer. Enlazar, atenazar, mantenerse en esa situación en un momento. Eso es muy lindo y muy tranquilizante. Que no importa lo que hagamos, el Señor no mira el pecado, sino la necesidad de misericordia del pecador.
Pero eso sí, yo quiero salir de esta realidad. Yo quiero dejar esta esclavitud. No hizo más sanaciones en su pueblo por falta de fe, porque la gente no respondía a su amor. Y no respondía ¿por qué? Por lo mismo de hoy, por lo mismo. Ya fui a la misa, ya hice esto, ya hice lo otro. No, si algo nos está diciendo este texto es que atrás quedan la ley y los ritos en el buen sentido. Y hay algo más. Hay algo más, que el reino de Dios ya ha llegado. Recuerdan lo que les dije al comienzo. Díganle a Juan Bautista que los todo lo que está pasando. Ese es. Ya no hay que esperar a otro. Ya el reino de Dios también es para nosotros, que somos pecadores, que nos han marginado, que nos han juzgado, que nos han condenado y que hemos caído. Aquí está el Señor diciendo, estoy también para tocarte a ti, para tocar tus realidades, para tocar tus llagas, para tocar tus lepras, para tocar tus heridas. Porque si no permitimos que el Señor nos toque con su amor, nos vamos a ir, ¿qué? Desfigurando, como le pasaba a los leprosos en la antigüedad. Y aquí en Más de Lepra estamos hablando de muchas otras realidades. Y estamos hablando de algo, vuelvo y le repito, que solo Dios podía sanar, que solo Dios podía sanar. Esa realidad tuya y mía, Él la puede sanar. Pero verdaderamente, ¿quieres? O dirán de nosotros, no se pudo realizar porque tampoco creímos en Él, porque no respondimos como discípulos, porque qué pereza reunirnos aparte de los lunes otro día, porque qué pereza sacar una hora para escuchar la palabra, porque qué pereza orar, porque qué pereza esto y lo otro. Es que la fe es esa respuesta, o es que queremos, claro, queremos todo. Ay, yo quisiera que fuera así, y al instante la lepra lo dejó, pero casi siempre es como los 10 leprosos mientras iban de camino, mientras volvemos a abrir los oídos, a escuchar con el corazón y a decirle, Señor, no he querido salir de ahí, no he querido dejar esta realidad, no he querido cambiar esta realidad, porque la gracia de Dios quiere venir a limpiarnos de esa situación. Límpiame, Señor, y quedaré limpio. Devuélveme la alegría de la salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Y Él lo va a hacer. Pero no forzados. No forzados, tampoco quietos y pasivos. Tampoco quietos y pasivos. San Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Se le acercó un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Miren, y es curioso, ¿no? Casi siempre Jesús, ¿el qué? Oyendo el grito, se acerca. Pero esto nos está diciendo lo que les decía ahora. Salgamos de nuestras comodidades. ¿A qué? A ir a tocar a los leprosos que están a veces en nuestra familia, en la calle, y más ahora en esta realidad, porque es que es tan real el texto. ¿A qué mandaban al leproso? A cuarentena permanente. Usted no puede salir. Cabeza rasgada, barba, miles de cosas, los trapos. Cuarentena permanente. Usted no puede recibir abrazos. Usted no puede escuchar consolaciones, usted no puede recibir besos, usted no se puede relacionar con su familia. Aislamiento total, permanente. Se necesita valentía para salir de eso, se necesita audacia, se necesita una fe donde uno diga con certeza, yo sé que Él es, yo sé que Dios es la solución, yo sé que Jesús es la medicina que necesita mi corazón. Mi cuerpo, mi alma, mi organismo, todo. Yo sé que es Él, de más que había oído hablar. Ya Marcos nos viene narrando sanaciones del endemoniado, de la suegra de Pedro. Al atardecer les llevaban numerosos enfermos y los sanaba. De más que ya había escuchado hablar de Jesús. Y tomó la decisión de acercarse. Nosotros llevamos 20, 19, 18, 13, 12 años hablando oyendo, escuchando palabra de Dios.
y todavía no hemos tomado, ojalá la tomáramos. No sé si han visto los samurái en Japón que se hacen el harakiri. ¿Qué es eso? Que ellos mismos en su honor deciden que no los mate el enemigo, sino que ellos mismos se entierran la espada. Esa película El último samurái es hermosa. Y después el emperador le pregunta al coronel cómo murió, y le dice él: no te voy a decir cómo murió, sino cómo vivió. ¿A qué viene este cuento? Que tantos años escuchando palabra de Dios, que es que como espada de doble filo, y no nos la hemos dejado enterrar en lo profundo del corazón. Y por eso tantos años arrastrando realidades, porque no es esa confianza, porque es diciéndole al Señor qué hacer, porque nos falta mucho postrarnos de rodillas, reconocer, dejar nuestros ídolos, ponerles nombre a nuestros maridos, calmar nuestra sed en la fuente de agua viva que brota del costado de Cristo. Entonces no hemos dejado que esa espada nos haga el harakiri, que nos corte hasta lo profundo del alma y nos renueve y nos transforme. ¿Es que acaso es uno mismo? Es la palabra, no fue ungüento o medicina alguna, sino la palabra la que viene a transformarnos, a limpiarnos de nuestras lepras. Y puesto de rodillas le suplicaba. Ahí están los dos elementos de la oración. Se postró, humildad, reconocer. A veces somos tan soberbios y orgullosos. A veces nos creemos, o a veces no, casi siempre tan buenos. No, es que estallamos en la escuela 20 años, 22, 25. Llevamos tanto tiempo ya que hay que mirar a los otros de reojito, de ladito. Esa soberbia, ese orgullo, ese ego del que tanto hemos hablado acá, nos mata y no deja que esa mano extendida, como vamos a ver, de Dios en Jesucristo, nos toque y nos limpie. Y puesto de rodillas le suplicaba: si quieres, puedes limpiarme. Vuelvo y le recalco un poquitico, no pidió si quieres me puedes sanar de la lepra, o si puedes, no, total confianza en el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, moveríamos las lepras de nuestro corazón de una vez por todas, y no que ya seamos santos, porque tenemos tantas lepras, invisibles la mayoría, tenemos tantas oscuridades en el corazón, que necesitamos ese toque del Señor, porque es lo único que nos va a cambiar, porque es lo único que va a transformar nuestra vida, porque es lo único que va a transformar nuestra familia, porque es lo único que nos va a devolver la paz. Si quieres puedes limpiarme, compadecido de él, con compasión. Miren, dice compadecido entre comillas, repito, la mayoría de exégetas coinciden en que dice aireado, con rabia. ¿Por qué? Por esa marginación, por haber puesto a Dios en contra de los verdaderamente necesitados, por ese fariseísmo, por esos escribas que no permitían que los demás tuvieran acceso a Dios, por ese que dice en la escuela: y este que está haciendo aquí coordinando, y es que no se acuerda lo que era. Sí, querido fariseo. Por eso dice airado, con rabia el Señor, ofuscado porque ve que viene a proclamar la misericordia y que seguimos pegados de leyes y de ritos. Compadecido, con compasión, padeciendo extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. El Señor no es solo palabras, como usted y yo, palabras muy bonitas, predicaciones muy lindas a veces, sino obras y palabras. Hace dos cosas prohibidas, igual que hizo el leproso. Miren, es que la fe a veces nos implica pasar, ojo, por encima de la ley. Porque cuando la ley está perjudicando al hombre, es que Jesús pasa por encima de ella. ¿Acaso está hecho el sábado para el hombre? No, el hombre para ser dueño del sábado. Entonces, dos actitudes del leproso incorrectas, las violó, no podía acercarse a nadie y no gritó, se saltó la ley. Y Jesús hizo dos cosas que para la ley, transgresión total.
extendió la mano y lo tocó. Es muy lindo eso, porque es que al tocarlo es cuando sucede el milagro, el que Jesús quiere realizar hoy en usted y en mí. Ojo, al tocarlo, el leproso recibió la pureza humana de Jesús. Y la impureza no dañó a Jesús, que se hace impuro, y después el texto termina que no podía entrar a la ciudad porque a él no le importa lo que digan, no le importan nuestras caídas, no le importan lo horroroso de nuestros pecados, llámese homicidio, lo que sea, aborto, lo que sea, como hemos estratificado el pecado, a veces la misma iglesia. No, esta confesión tiene que ser con el obispo. Muy bueno que dijera aquí en la escritura dónde. Este pecado yo no se lo puedo perdonar. Ahí dejo la interrogación. No importa la atrocidad de la lepra, castigo de Dios, ¿quién sabe qué haría? Y Él viene a tocarlo, como viene a tocarme a ti y a mí. Y solo ese toque va a permitir que después se dé el milagro. Porque es que ese toque es, les dije ahora en griego, el abrazo amoroso de Dios. ¿Cuándo dejaremos y permitiremos y experimentaremos ese abrazo amoroso para poder transformar nuestras realidades? Y Él extendiendo la mano, que les recuerda eso, con brazo extendido los saqué de Egipto. Es la actuación de Dios, es el brazo de Dios que nunca se cierra, porque igual que la mano cerrada y el brazo cerrado no nos permiten actuar, siempre se abre. ¿Para qué? Para abrazar, para perdonar, para acoger. Por eso me encanta la imagen del Cristo crucificado. Nunca cierra sus brazos. Siempre la misericordia de Dios está abierta para ti y para mí, pero para que vayamos y hagamos lo mismo. Hay mucho leproso esperando. Una palabra de consuelo, un abrazo, una llamada, tanto lo repetimos porque tenemos que tenerlo presente. Nuestro brazo casi siempre está cerrado para dominar, para coger, para no compartir y no para levantar. El brazo extendido es para levantar. Levántate, a ti te digo, levántate. No te condenes, no te juzgues. Que aunque tu conciencia te esté condenando, yo ya te perdoné. Y extendiendo el brazo, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Primer requisito, dejarnos tocar. ¿Qué? Señor, toca mis miserias, toca mi pecado, toca mi temperamento, toca mi orgullo, toca mi avaricia, toca mi señorío del dinero, toca mis ganas de placer, toca mi adulterio, toca mi drogadicción, toca mi engreimiento, toca mi soberbia. Pidámosle que la toque, porque que solo cuando la toque vamos a quedar limpios. Vamos a nacer de nuevo. Aquí en el trasfondo de la sanación de un leproso está diciéndonos: para Dios no hay nada imposible. ¿Qué les dije ahora? Que solo la podía sanar el Señor, la lepra. ¿Cuál será nuestra lepra, muchachos? Yo sé que son muchas, pero pongámosle hoy nombre a una en particular. Esto es lo que me está desfigurando. ¿Y cómo desfigura mi rostro? De hijo de Dios. Porque en verdad lo somos, dirá San Pablo. El Espíritu se une a mi espíritu y me permite llamar a Dios Padre, pero me voy desfigurando y ya los que me ven no me reconocen como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa realidad, esa lepra, esa situación, no he querido dejarla atrás. No la he puesto a los pies de la cruz del Señor. He creído que Dios no es capaz, que es imposible que el Señor sane esa realidad. Sí, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Mire qué lindo, al instante hemos visto que
generalmente no es al instante, pero ¿qué nos vuelve a decir este texto? Que el Señor actúa como quiere, como le parece, en el momento preciso. No son mis caminos tus caminos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos. Él tiene un momento oportuno, pero hay que empezar a caminar en este discipulado, en esta cuaresma, desde ya identificando no solo el día de la ceniza, no solo cada domingo con las lecturas, sino desde este texto que es previo a ese camino donde sana un leproso y donde nos dice, en medio de ese caminar duro del desierto, esa lepra va a ir desapareciendo. Esa realidad va a ir desapareciendo. Yo te puedo sanar, yo quiero actuar en tu vida, pero cuento con tu libre albedrío. Cuento con que quieras salir de ese pecado. Cuento con que quieras dejar atrás esa realidad. Porque es que vienes y te confiesas y a los 2 días estás en lo mismo. Porque no hay verdadero acto de contrición. Yo quiero salir. Y Señor, dame la gracia para salir. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú siempre dices quiero. Al instante quedó limpio. Le despidió al instante también. Mire, dos veces al instante. ¿Por qué? Porque es que ya. Porque es que vivimos aplazando. Mañana. Bueno, no, esta cuaresma va a estar bien juicioso. No va a comer salchicha ni carne. O vale huevo. Y me entienden con el vale huevo. Coma huevo entonces. Si cree que es eso. Si cree que son las cositas. No son cositas. No son ritos. Es ese amor de Dios que nos quiere en estos días que quiere trabajar en nuestro corazón. Para transformarnos. Y para llegar libres a la Pascua. Para llegar resucitados. Para llegar a decir, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y al instante lo despidió, prohibiéndole ver, mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Recuerden cuando les decía, no vino a abolir la ley, le está diciendo, vayan de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley decía que el sacerdote era el que diagnosticaba y le dice hacer la ofrenda. Y hay 2 cosas muy lindas en esta ofrenda, muchachos. Una de las ofrendas tenían que recoger 2 aves. Una la mataban y regaban la sangre sobre la otra ave. Y la otra ave la soltaban, la dejaban libre. En el trasfondo está Cristo muerto y resucitado. Miren qué lindo. Desde el Antiguo Testamento la ofrenda era la vida vieja queda aquí, el ave muerta. Comienza una nueva manera de vivir que ya yo con mi sangre pagué para que tú seas libre. No te condenes más. Y se fue la lepra al instante y mi realidad fue asumida y redimida. Haz por tu ofrenda la ofrenda que el sacerdote te prescribió. Esas normas del Levítico, pero es esta realidad de que este texto es cristológico, muestra que en Jesús reside el poder de Dios y que Él te puede y me puede sanar y liberar para volver ¿a qué? A volar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y le prohibió ¿qué? Miren qué interesante, por tu ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. ¿A quiénes? A los sacerdotes, para que vean que si ya los ciegos ven, los sordos oyen y los cojos saltan y los leprosos son limpios, es que el Mesías ha llegado, es que el reino de Dios está aquí, es que ya hay una nueva ley que no quita la anterior, pero renueva la que había, que es la nueva ley del amor, que es la nueva ley del acercarse, del compadecerse y del tocar, que es la nueva ley del no juzgar, que es el no tener miedo. Dios no tiene miedo de tu pecado y mi pecado. Jesús no tiene miedo de acercarse. Que a veces esa imagen nos han dado, ay, ¿qué dirá Dios? Yo qué es lo que hice y lo que cometí y yo en este camino. Claro, por eso estamos en Él, para que Él nos vaya limpiando de estas lepras y de todas estas realidades, para que Él nos sane. Pero Él
Así que se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Preparando el tema, escuchaba un predicador, nombre nunca digo ni voy a decir, que decía: gravísimo lo que hizo el leproso. Gravísimo, y por eso es que nos suceden esas cosas, por desobedecer a Dios. ¿Cómo fue que no acató la orden que el Señor lo dio? Miren, cuando sacamos las cosas de contexto, la cosa se complica. Y ahí terminamos diciendo: ay, vio, me va a volver a dar lepra. Él me dijo que no hablara. En el fondo, el secreto mesiánico. En el fondo, ¿saben qué había aquí? ¿Saben qué hay? Y me gustó mucho, y me gusta mucho esta explicación cuando le prohibió. Ve, ¿sabes qué? No vas a decir mucho, porque es que como la gente vive buscando el circo, se me va a llenar esto aquí, no me van a dejar llevar el verdadero mensaje que yo quiero llevar, que Dios es Padre y que está reinando en la persona mía. O a ver si en estos momentos, ahí mismo por WhatsApp, miren, se apareció la Virgen en la Milagrosa. Las romerías para la Milagrosa. Malo no. Miren, allí ocurrió tal cosa, las romerías. Por eso es que San Juan habla de signos, no de milagros. Y por eso es que le dijo: no hagan mucha bulla, más bien callado. Y como se puso a pregonar, dice: acudía a él mucha gente. Hizo una evangelización efectiva, pero de multitudes. Y necesitamos formar discípulos. No es de espectáculo, Jesús no es de espectáculo. En silencio salió y dejó al curado. Vete y no se lo digas a nadie. Fuera de eso, el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque no en ese tiempo, porque hoy todavía no entendemos el Mesías, sino que nos vamos a correr. No, vea, ocurrió, si apareció la Virgen un buñuelo en la 70, no cabe un alma en la buñuelería. Si apareció tal santo, no, eso es la romería. Cuenta más bien cómo yo he tenido misericordia contigo y haz discípulos. No te entretengas en los milagros, conoce al Señor de los milagros. No te distraigas en lo relativo, quédate en lo absoluto, que es el amor de Dios. Pero a la vez es muy lindo. El primer evangelizador aquí en San Marcos, ningún apóstol. Un pecador reconocido, probablemente como creían ellos, por castigo de Dios, un marginado, un desechado, un desplazado, un hombre con sida, un hombre con pensamiento sexual diferente. Fue el que llevó el buen mensaje, y con ese mensaje mucha gente acudía a buscar a Jesús. No todos se harían discípulos, pero es que Dios escoge. Primera carta a los Corintios: lo despreciable de este mundo, lo que no es, para que sea, para confundir a los sabios e inteligentes. Por eso usted y yo estamos en este camino, no por buenos, sino porque Él quiere tocar cada una de esas áreas que, producto de darle la espalda a Él, de no escucharlo, de no acercarnos a Él, sino acercarnos buscando otras realidades, han ido deformando nuestro espíritu y nuestra alma. Y han ido deformando por consiguiente nuestro rostro, y ya nos reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Que el Señor, pues, en este camino que iniciamos, en este camino que vamos a llevar, nos limpie, nos sane, nos muestre el camino y sobre todo nos toque, porque el tocar del Señor es algo que queda marcado para siempre. Cuando marcan una res, no vayan a creer que así nos va a tocar. Puede morir la res, el cuero, ahí queda la marca. Y estamos sellados con el amor de Dios. Estamos marcados como hijos verdaderos de Dios. Quiere tocarnos, quiere sanarnos y quiere empujarnos a seguir caminando al premio al que Dios nos llama desde lo alto en Cristo Jesús. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos infinitas gracias porque no te asustas, ni te asqueas, ni te fastidias ante nuestro pecado, sino que al contrario permites que nos acerquemos, que lleguemos hasta ti, y tú actúas.
con compasión, compadecido, extendió la mano y lo tocó. Hoy queremos que toques esa área que te presentamos en este instante. Preséntele usted al Señor en este instante esa lepra, ese pecado que lo está deformando, esa situación, esa realidad. Y digámosle hoy postrados, con absoluta confianza, convencidos plenamente de que Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Señor, si quieres, puedes limpiarme de esta realidad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y te lo decimos en este instante, Señor, con la certeza de que vamos a escuchar la palabra idéntica, igual que escuchó este leproso. Quiero quedar limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Gracias, Señor, porque sabemos bien en quién nos hemos confiado. Gracias, Señor, porque sabemos que sigues trabajando en cada una de esas realidades, enfermedades psíquicas, mentales, en cada uno de esos marginamientos político, económico, social, de familia, que el sistema nos ha ido imponiendo. Pero tú jamás haces acepción de personas. Y hay un sitio esperando que tú nos toques, nos abraces, te entrelaces con cada uno de nosotros y nos sanes, Señor. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.